Tengan todos buenos días. En esta exposición va a ser muy introductoria para entender con aspectos muy generales la estructura productiva, en este caso muy enfocada al Salvador. También se busca entender los sectores institucionales y también dar pie a comprender las cuentas de producción. Primero que nada, como introducción a este tema, es muy importante recordar algunas herramientas que nosotros podemos encontrar, en este caso El Salvador, en matrices que son fundamentales y van a dar pie al manejo de las cuentas nacionales. Tenemos la matriz insumo-producto, que esta, por así decirlo, se está distribuida por sectores. Tenemos el sector 1, que le vende mercancías al sector 1, y también puede ser el caso que el sector 1 le venda al sector 3, por decir un ejemplo. Entonces, la matriz insumo-producto nos muestra ese flujo dentro de la economía. También tenemos la matriz de oferta y utilización, que nos va a dar pie a que se registre todas esas transacciones que hay en un país con respecto a la producción. Por ejemplo, la producción de zapatos se registran en la matriz de oferta y utilización. Comprendiendo más, esta matriz nos va a dictar quién compra este producto. El objetivo es conocer qué sectores son mucho más relevantes dentro de la economía. Como tal, no voy a detallar a muy rasgos generales estas matrices, pero recordar la importancia de estas nos va a dar pie y paso a entender las cuentas nacionales. En sí, las sociedades, las empresas, recorren tres etapas, que es la producción, la generación de ingresos y también puede ser el caso de ingresos secundarios. Entendiendo un poco más la matriz de oferta y utilización, nos podemos recordar un poco acerca de la lógica del multiplicador. Y es que si aumenta el gasto público, va a aumentar la demanda, va a aumentar la producción y por ende un ingreso, que es el PIB, por así decirlo. En sí, cuando se aumenta estos salarios, se esperan que aumenta las importaciones o exportaciones. Y esto lo vamos a ver reflejado en la matriz de oferta y utilización. Es decir, que comprendiendo la lógica de multiplicador, nos va a dar como esas pistas para entender estas matrices. Pasando ahora a los sectores institucionales, esto es muy básico de la economía, que cuando uno se introduce, y es el flujo circular de la economía. Uno muy básico introduce a las familias y a las empresas. Que las familias, que son los hogares, estas venden productos, no, mejor dicho, compran productos a las empresas y a cambio entregan dinero. También las familias ofrecen, en este caso, factores productivos, es decir, el capital de trabajo. Pero estas empresas también, en este caso, para los que son dueños de empresas, le generan ingresos. Es decir, que hay un gran dinamismo entre estas dos partes, muy fundamentales. En el sector de empresas incluimos las públicas y las privadas. También hay otros dos sectores muy relevantes, como pueden ser el Estado, que el Estado de remuneraciones a las familias. También permita a las empresas, en este caso, reduciendo impuestos o cobrarles impuestos. Y también en el sector bancario, que aquí se busca relacionario a la obtención de créditos, también la compra y adquisición de bonos por parte de las familias o por parte de las empresas, que vienen a ser estos cuatro agentes muy fundamentales a la hora de entender las cuentas nacionales. Ahora bien, partiendo de esto de lo que vimos anteriormente, hay como tal unidades institucionales que viene a ser ese agente, por así decirlo. Pero
Estas unidades institucionales, si nosotros hacemos la sumatoria de todas estas, nos vamos a dar a sectores institucionales, que viene a ser ese, por así decirlo, conglomerado de un sector muy específico. Y en este caso, como pueden ver en la diapositiva, una sociedad de como tal puede adquirir obligaciones o tener derechos. Y esto lo podemos ver más a detalle en este apartado de activos y pasivos. Tenemos los activos tipo financieros, que son a un derecho de cobrar. Es decir, que si vos le prestas dinero a un amigo y, digamos, firmas una letra de cambio o un pagaré, por decirlo así, tú como tal vas a recibir dinero y la otra persona está obligado a pagarte a ti. También tenemos activos no financieros, que estos están conformados por la maquinaria, el equipo, automóviles, pupitres, también puede ser ropa, que son activos tangibles, que como tal son producidos por las empresas. Ya pasando al otro lado de los pasivos, tenemos los tipos financieros, que estos son obligaciones de pago. Hacen referencia a que vos estás obligado a pagar cierta cantidad de dinero a un plazo en específico. Viene a ser claro una distinción, es que no existen los pasivos no financieros. Introduciéndonos más en el sector bancario de manera general, nos vamos a dar cuenta que hay sociedades financieras, que son los bancos, que estas son las que manejan dinero como tal, es decir, pueden ser préstamos, por ejemplo. También están las sociedades no financieras, que estas son manejadas por activos no financieros o pueden ser activos financieros. En este caso son bienes mucho más tangibles. Ya entendiendo un poco más esto, nos permite comprender que esta clasificación va a ser muy relevante a la hora de cómo se quieren clasificar las cuentas en la contabilidad nacional. Y es que no funciona de la misma manera registrar una transacción para un banco que para una sociedad no financiera. O también puede ser como con las familias. Ya pasando al gobierno, en este apartado, si bien hay empresas públicas como puede ser Andas, estas pertenecen al sector de las empresas. También están que el gobierno como tal, su característica principal y la que distingue a otros sectores es que como tal son empresas, no, mejor dicho, son instituciones que no buscan el fin como lucro. Esto también viene a ser muy relacionados con las instituciones sin fines de lucro, que en este caso buscan hacer bien a la sociedad en general. Y se me viene a la mente, por decir una, como puede ser el caso de Fe y Alegría, que esta es una institución como tal que es sin fines de lucro, que a cambio promueve cursos gratuitos a las personas que ya no sea que no trabajen o que no estén estudiando. Y a la vez promueven que estas personas se introduzcan al mercado laboral. Estas son bastante relevantes porque mejoran en cierta manera ese bienestar de la sociedad en general. Y detallando un poco más las sociedades no financieras, como tal su fin no es la intermediación financiera, es decir, que no buscan préstamos, no buscan dar crédito, no buscan depósitos, nada que ver eso, sino que son relacionadas a que si vos vendes X bien, tú vas a recibir cierta cantidad de dinero. Y aquí hay diversos ejemplos como tal, como puede ser Bocadeli, como puede ser Hyundai y Sony, que venden diversos productos que son activos tangibles como tal.
y viene a ser muy relevante a la hora de comprender más a detalle las contabilidad de un estado, hace referencia al manual que nosotros vamos a estar detallando y haciendo usos en estos próximos videos. Y es que en el sector de las empresas pequeñas o de las grandes empresas están las NIF. NIF para pymes, está más enfocado para pequeñas empresas, pero en sí las empresas están muy reguladas, pero también vienen a ser lo mismo para el manejo de las cuentas nacionales de un país. Y aquí viene por así decirlo, el sistema de cuentas nacionales, que viene a ser este manual muy importante y que viene haciendo cambios, por así decirlo, desde hace muchos años, pero la versión que vamos a estar ocupando va a ser la del 2008. También hay otros manuales, como pueden ser la balanza de pagos, estadísticas monetarias, financieras y finanzas públicas, que son muy importantes para comprender el manejo de las cuentas. Y comenzando a entender un poco más a conceptos muy relevantes, vamos a comenzar con respecto a la deuda. Y comenzamos a explicar el ratio de la deuda mostrando este diagrama. Relaciona el nivel de endeudamiento, una variable stock, con la capacidad de generar ingresos, una variable de flujo de una unidad institucional. Este concepto conecta directamente con la siguiente diapositiva sobre flujos y stock. Vaya, en sí la diapositiva pasada era como introductoria para entender dos variables, o mejor dicho, dos clasificaciones de las variables, que son las de flujo y la de stock. La de flujo se miden a lo largo de un periodo de tiempo. Ya puede ser mensual, trimestral o anual. Por ejemplo, ventas, el PIB o el nivel de endeudamiento, como podemos haber visto en la diapositiva pasada. También por el otro lado está el stock. Se mide en un punto en específico y en el tiempo como una fotografía o una fecha. Por ejemplo, puede ser que los ingresos hasta el 31 de diciembre de 2026 y se comparan estos ingresos con los del año pasado, 2025. También puede ser con la deuda, como pueden ser estados contables, se ve bastante esto. Y estos son la clasificación general de dos variables muy importantes que vamos a estar usando. Y haciendo un mayor uso o entendiéndolo más en un ejemplo, podemos ver que el stock en capital de este ejemplo en 2030 es de 500. La cantidad de maquinaria, equipo y carreteras disponibles en el país, pero hay una inversión en el año 2031 que es de 50. Esta adición bruta de bienes de capital realizadas en ese periodo. Por lo tanto, el stock de capital en el 2031 es 550. Aquí muy importante es que el valor del stock de capital como tal puede disminuir por depreciación o puede ser por desgaste o por destrucción física de la maquinaria o infraestructura. Y ya pasando al siguiente apartado con respecto a las cuentas de producción, hay distintos sectores institucionales. Tenemos las sociedades, que pueden ser sociedades financieras y no financieras, como vimos anteriormente. Está el apartado de administración pública, que aquí viene a ser hincapié muy importante que no se incluye en las empresas públicas. También otro apartado muy relevante, que son las instituciones sin fines de lucro, y tenemos los hogares, que son las familias. Estos cuatro, por así decirlo, sectores
son muy relevantes a la hora de entender y comprender el manejo de las cuentas, ya que no es lo mismo un manejo de una cuenta de producción para los hogares que una cuenta de producción para las sociedades. Y esto como introducción a lo que vamos a ver más adelante, y es que la cuenta de producción de los hogares, en sí las familias ya sea producen bienes o son consumidoras. Tenemos dos apartados muy interesantes. Ahora bien, usualmente cuando producen bienes y servicios son empresas muy pequeñas, tienden a ser MIPES y se dedican mucho más al consumo, a adquirir la comida, la ropa, la higiene, productos para el hogar, pero también son las que promueven la inversión. Y esto sería todo de este video, así que muchas gracias.